charlar, ¿no? Con cada uno de ustedes nos hemos encontrado seguramente en alguna instancia de capacitación, de investigación, de incidencia, en las huertas, como por ejemplo acá el compañero, que nos encontramos en la huerta en Escobar, con mis alumnos. O sea, les agradezco muchísimo que estén y que estemos compartiendo, ¿no? Esta instancia. Con María Elena participamos de AIPEN, que ahí está la sigla, y que estamos rediscutiendo qué significa justamente en este momento. Porque AIPEN es una red que trabajaba en contaminantes persistentes, pero dado que se incluyeron otros temas como el plomo, el mercurio, los plaguicidas, está el nombre, pero vamos al revés, a ver qué significa. Con María participamos de RAPAL también, que RAPAL es la Red de Acción en Plaguicida perteneciente a PAL Internacional. Y yo quería agradecer fundamentalmente a Fernando Bejerano, que es nuestro compañero de México, que no está aquí obviamente, a Jennifer Federico y a Bion, que son dos compañeros de AIPEN, que hacen posible que nosotros podamos hacer muchas veces estas tareas. Empezamos a trabajar en plaguicida hace muchos años. Yo empecé fundamentalmente, y siempre lo cuento, a principios de los años 90, pero ya antes había empezado en los 80 con mi tesis de grado, tratando de ver, sobre todo, problemáticas de salud en la comunidad boliviana, en las huertas. Estoy hablando donde vos vivís ahí cerquita, ¿no? De Escobar, los años 80, de Paratión, ¿no? Todos estos productos que veíamos ahí, la racina que todavía lo seguimos teniendo, el heptacloro, ¿no? Todavía algunos de los plaguicidas clorados se utilizaban. Y siempre nos movió esta idea de conocer para actuar, ¿no? De conocer, de investigar, de ver qué pasaba con estos tóxicos, de ver cómo se aplicaban. Después nos fuimos metiendo, como decía hoy Silvia, en el tema de la legislación, la tarea de incidencia y sobre todo buscar alternativas, ¿no? Buscar alternativas que tengan que ver con la agroecología. Justamente en este mismo momento se está reuniendo en Catamarca el Movimiento Agroecológico de América Latina, el MAELA. Por una falla mía no estoy allá porque crucé la agenda con las fechas y me equivoqué. Somos falibles. La semana pasada me di cuenta que tenía que estar en 2, 3, 4 lugares al mismo tiempo. Entonces, bueno, mis amigos de BP, del MAELA de Misiones y de Buenos Aires, de Corrientes, algunos que tienen que ver con los productos que están elaborando acá, ¿no? Con la cooperativa de Bellavista que vende algunos productos de parte del MAELA, buscando esta idea de las estrategias y las alternativas que siempre nos estamos proponiendo para mostrar que no es que estamos condenados al uso de plaguicidas, porque siempre nos quieren hacer pensar que son indispensables para la vida, que no podríamos producir alimentos, que habría más vectores de enfermedades. Y un poco el informe lo que buscó fue eso, ¿no? Tratar el informe de reflejar lo que venimos haciendo hace mucho tiempo. Tiene una gran parte de trabajo, más que nada desde el gabinete, y ahí agradezco muchísimo, sobre todo a mi hija Agustina, que no quiso venir para que ustedes la conocieran también, que me ayudó muchísimo. Gustavo, otro compañero de Mercedes, con Anabel también trabajamos mucho, pero también tuvo una gran parte de trabajo de campo, ¿no? de ir viendo cómo es el uso de estos plaguicidas, por qué se utilizan, ¿no? De compartir, esto es lo más rico que tiene esta experiencia de 30 años, ¿no? De compartir instancias de vida con los productores y las productoras, de quedarnos a dormir en el campo, de quedarnos a dormir en las producciones, de quedarnos con mucha suerte de poder trabajar en Misiones, en Santiago del Estero, en Catamarca, en el área acá de producción de hortalizas, ¿no? Haber estado en Neuquén, digo, en muchos lugares, y el informe también refleja eso, ¿no? Las modalidades de uso, a veces la convivencia con los plaguicidas. El trabajo también buscó mostrar la gran influencia que las empresas tienen en la prensa, en los tomadores de decisión, en las universidades. Estamos haciendo un trabajo específico de atracina que espero terminar este año, donde justamente estamos viendo
la atracina como herbicida, la empresa Singenta y los nexos que van teniendo con las universidades, el INTA, los gobiernos, ¿no? Y cómo se explican algunas conductas a partir de esta fuerte presión, ¿no? Cuando empecé a trabajar en plaguicidas, empecé y siempre trato de contar que lo tuve a Antonio Dobrailovsky como uno de los maestros con los cuales trabajé. Ahora lo conocemos más al hijo de Antonio. Antonio nos enseñó muchísimo de plaguicidas, siempre marca un gran libro, se llama El negocio de envenenar, ya de los años 80. Yo aprendí muchísimo de un médico que fue durante 30 años director de toxicología del Hospital de Niños, el doctor Nelson Arbiano, que me acuerdo a principios de los años 90, cuando hablábamos un poco de este tema, nos invitó a entender toda esta gran problemática, ¿no? A los amigos de Greenpeace, sobre todo el compañero Schroeder, que durante mucho tiempo lideraba las campañas de tóxicos. Obviamente María Elena, que ya en los años 90 venía trabajando estas problemáticas. Es indudable, y esto lo venimos viendo en los últimos 20, 30 años, que los modos de producción, ¿no?, que estamos teniendo, sea de hortalizas, sea de plantas ornamentales, flores, árboles exóticos, soja, maíz, todo está impregnado en esta dinámica de artificialización de la naturaleza, palabra difícil, hay que decirla rápido, donde cada vez usamos más químicos, ¿no? Donde cada vez se van reduciendo los sistemas productivos, y esto hace dependencia, y si no entendemos esta matriz, no vamos a encontrarle la vuelta. Por eso de la agroecología siempre proponemos la idea de generar diversidad, ¿no? Todo el trabajo muestra una primera parte para ir viendo qué ha pasado en los años 60, en los 70, en los 80, en los 90, la introducción de los transgénicos, cómo cada vez más se va reduciendo, ¿no?, la base productiva. Vamos pensando en el suelo como algo inerte y sin vida, y pensamos que podemos entrar, sacar y poner. Todo esto explica de alguna manera esta situación, ¿no? Mariana lo explicó. Para PAN, para Rapal, para IPEN, todos los plaguicidas son peligrosos. Si nos situamos justamente en los altamente peligrosos, en los PAP, en los HHP, es una categoría con un enfoque, se llama SAICOM. María Elena comentó 2 convenios internacionales, el de Estocolmo, el de Rotterdam, que trabajamos. SAICOM es una estrategia, no es un convenio, con lo cual no es vinculante, en donde también como Rapal estamos trabajando del año 2005 y seguimos participando. Es el único convenio interesante donde las ONGs y el Estado ocupamos el mismo rango, y esto nos pone en un pie de igualdad diferente de los otros. Acá podemos estar en todas las reuniones, podemos levantar la mano, no nos pueden echar, nos quedamos, nos escuchan, ¿no? Y tiene que ver, fíjense, esta estrategia de SAICOM de considerar, ¿no?, a estos plaguicidas como una categoría especial. Por un lado, hay algunos criterios, María Elena lo dijo recién, de la FAO y la OMS, básicamente, que son plaguicidas, fíjense, los altamente peligrosos, niveles particularmente altos de peligro, sea porque tienen una toxicidad aguda muy fuerte al ser inhalados, sean porque están en algunos casos en los convenios internacionales de Montreal, de Estocolmo, de Rotterdam. Fíjense, un peligro alto, crónico o agudo en la salud, ¿sí?, y pueden producir daño grave e irreversible. A esto le sumamos desde la Red de Acción en Plaguicidas Internacional, desde PAN, fíjense, otros criterios, que sean tóxicos para las abejas, tóxicos para organismos acuáticos, bioacumulables, persistentes del agua, un perturbador endocrino, o que la toxicidad sea fatal. Digo, fíjense, hay criterios muy claros que indican que estos productos pueden ser extremadamente peligrosos en nuestra salud. O sea, la primera, hay criterios. O sea, no entra cualquier producto químico dentro de los PAP, sino criterios de la OMS y criterios de PAN internacional. Fíjense, la primera cuestión es esta, hay criterios. O sea, no cualquier producto está entrando en esta categoría. La segunda, quiero decir que hay una lista de PAN internacional que se hace todos
cada 2 o 3 años, no todos los años, depende de los recursos que haga en Alemania. María Elena y Lucía y Carboneto, ¿cómo se llama de nombre? Graciela. Y Graciela Carboneto, Lucía Sepúlveda, María Elena y Graciela Carboneto tradujeron esa lista al castellano, una lista que se actualiza permanentemente, donde están estos plaguicidas extremadamente peligrosos, ¿sí? Fíjense, en el Código de Conducta de la FAO dice algo muy taxativo, que estaría bueno que nuestras autoridades lo conozcan más de lo que se los intentamos hacer conocer, ¿no? Que se puede considerar, ¿no?, claramente la posibilidad de prohibir la venta, la importación, la distribución de estos plaguicidas altamente peligrosos. Dicen, fíjense, si en función de se evalúa el riesgo de estos productos y las medidas de mitigación no son de alguna manera aplicables o las buenas prácticas de comercialización, se pueden sacar estos productos, ¿no? Se podrían tranquilamente eliminar del mercado estos productos denominados PAP. Bueno, el PAP... Incluye la fabricación, la producción, la comercialización. O sea, la FAO dice taxativamente, si no podemos tener condiciones de seguridad, saquémoslo. Digo, después hay que ver cuántos de los gobiernos, acuérdense que la FAO es una institución multilateral que de alguna manera muchas veces nos pasa a todos, que por ahí las ONG no nos escuchan, pero los gobiernos escuchan más a la FAO. Muchas veces la incidencia que podemos hacer en la FAO resulta más eficaz que la que podamos hacer de alguna manera nosotros. Fíjense, el trabajo lo que busca, y como decía María Elena, ya desde el lunes va a estar colgado en la página, es tratar de ver los PAP en Argentina, el uso, la distribución. Una de las cosas que vemos es que la cantidad de agrotóxicos se va incrementando año a año. Hablamos de 23 millones en los años 90, después 100 millones, fíjense, pasa en el año 97-98 con los primeros transgénicos. Hay un altísimo crecimiento en la década del 2010. Por ahí no se ve bien, pero baja, y eso tiene que ver con algunas cuestiones de estrategia de los productores, fundamentalmente entre el año 14 y 15. Vemos muy claro en los años de elecciones como hay un serrucho en la producción agrícola, obviamente que después lo vemos también en el uso de plaguicidas. Ahí tenemos que ver, digamos, estas subidas y bajadas más que nada en función de estrategias productivas comerciales. La primera cuestión es de los casi 433 productos que hay en Argentina, fíjense, aproximadamente el 30%, o sea, 126 de esos productos pueden categorizarse como altamente peligrosos, ¿no? Y esto está muy claro, es decir, 1 de cada 3 productos que hoy se venden en Argentina puede ser categorizados de esta manera. Ahí hay una lista de PAN productos que nosotros los tenemos más como industriales que como de uso agrícola, con lo cual lo que queda que hay, fíjense, 123 productos que hoy los usamos en actividades agrarias, en actividades que tienen que ver con las campañas sanitarias, en el uso, por ejemplo, de domis sanitarios, que eso también es lo importante. Una primera mirada sería esa. Fíjense, de estos 123 productos, la gran mayoría se usan como insecticidas o acaricidas, casi la mitad, ¿no? El 50% son insecticidas o acaricidas. Y ahí también nos debería hacer tomar un poco la sensibilización a todos, que a veces nuestra mirada está muy puesta en los herbicidas, ¿no? En el glifosato, en la atracina, en el paraquat, ¿no? Cuando tenemos acá casi la mitad de estos productos son insecticidas o fungicidas, algunos incluso como rodenticidas o como cura semillas. El tema de los rodenticidas también lo tomo como algo muy especial porque son en muchos casos de venta libre. Cuando yo voy a comer la comida para las gallinas, venden rodenticidas y es venta libre y son productos altamente peligrosos para tenerlos en cuenta, no solamente el uso, sino la venta. Fíjense, algunos de los cultivos y de los productos que a lo mejor estamos viendo. El trabajo ustedes lo pueden ver, hicimos una referencia, una búsqueda, por un lado estableciendo entrevistas con productores, con productoras para ver qué productos se estaban usando, búsquedas bibliográficas, charlé mucho con mis exalumnos en la facu, yo doy clase en la facultad hace 33 años, muchos de mis alumnos de acá y cuando la UBA tenía su sede en Junín
trabajan en empresas, con lo cual establecemos mucho contacto para hacer este trabajo, ¿no? Vamos viendo algunas cosas, el gran uso de herbicida, ¿no? El paraquat, el 2,4-D, el glifosato, está claramente, se ve de las estadísticas y de otros trabajos que han hecho investigadores, que el glifosato está de alguna manera, no dejándose de usar, pero siendo reemplazado por el 2,4-D del paraquat, ¿no? Y esto tiene que ver con fundamentalmente la gran cantidad de plantas silvestres que han sido o están siendo resistentes al glifosato. Nos suma una gran preocupación el paraquat, un producto que básicamente no se usaba en Argentina, un viejo producto con las campañas de PAN de los años 80 y 90 en Centroamérica, que veníamos trabajando. Y lo que estamos viendo, fíjense, que en nuestro país año por año se está incrementando en 1 millón de litros, ¿no? En el año aproximadamente 2008-2009 se estaban usando 1.200.000 litros y hoy estamos más de 12 millones, año a año. Y un gran uso, bueno, lo vimos con don Peter hace muy poquito, visitando algunos productores en Escobar, ¿no? Se usa en hortalizas, se usa en el tabaco, ¿no? Lo que lleva, por un lado, un producto altamente peligroso como el paraquat, ¿sí? Un producto disruptor endocrino, fundamentalmente afecta mucho el sistema excretor, el sistema urinario, ¿no? No solamente que es un producto altamente peligroso, sino que las condiciones de uso, que se aplica con una mochila, que se guardan muchas veces en galpones o muchas veces al aire libre, lo tornan más peligroso. Y el 2,4-D, también un viejo plaguicida, más viejo que yo, porque es de las primeras referencias de venta, hablan del mediados de los 50, que también se había casi dejado de usar en Argentina. Este 2,4-D vemos de vuelta un gran uso, ¿no? Un producto con gran acción a nivel de la disrupción hormonal. Esto para que veamos un poco de los productos que estamos hablando. Fíjense, si tomamos las categorías que decían, la dijo Silvia también, María Elena, las categorías toxicológicas que solamente tienen en cuenta la toxicidad aguda de los productos, vamos a ver que estos PAP que analizamos, estos 123 plaguicidas altamente peligrosos, fíjense, un 15% están categorizados en una banda roja, ¿no? Extremadamente peligroso, pero también encontramos, fíjese ahí que 30 de estos PAP, estaríamos hablando casi del 25%, que se categorizan como productos que normalmente no ofrecen peligro. O sea, 20 de los productos PAP tienen una banda verde, que dice productos que en condiciones normales no ofrecería ningún peligro. Y por otro lado, lo puse ya en rojo, 73 revisten la categoría de moderada a altamente peligrosa. Y ahí de vuelta tenemos que trabajar en estas categorizaciones, ¿no? Que de alguna manera lo que hacen o lo que buscan es generar algún tipo de información para que después de ahí deriven algún tipo de estrategia en cuanto a la utilización, que vemos que en realidad básicamente esto no se cumple, ¿no? Por un lado se categorizan los productos solo por la toxicidad aguda, no se tiene la crónica. Por otro lado se categorizan los productos aisladamente, cuando sabemos que se usan mezclas, y ahí sabemos ya por muchas investigaciones que la toxicidad se potencializa cuando estamos hablando de familias de un mismo producto. Y por último, tener en cuenta en esta situación las condiciones de venta también de los productos que normalmente no ofrecerían ningún peligro. Fíjense, si hablamos exclusivamente de la toxicidad aguda, un 10% por ser toxicidad aguda elevada y casi un 20% pueden ser mortales a ser inhalados. Esto también habla de la potencialidad de los tóxicos que sumamos de vuelta a la exposición, ¿no? Cuando decimos los productos muchas veces se abren, ¿no? Muy cerca de la cara de la persona, en las viviendas, pensemos en la horticultura, en la floricultura, en la fruticultura, en el tabaco, ¿no? Pensemos que muchas veces se venden fraccionados, pensemos muchas veces que se venden sin demasiada información a quien los va a utilizar, ¿no? Es decir, 20% mortales al ser inhalados, pensemos en el producto y en las condiciones de uso de estos productos. Esto ayer estábamos charlando con María Elena los cancerígenos, María Elena, lo verifiqué bien. Sí, sí. Fíjense, de la lista, ustedes la pueden ver ahí, hay 32 productos como probables cancerígenos, ¿no? Y no es que lo dice en este caso Rapal o Par Internacional, sino
la EPA, que es la Agencia de Protección de Estados Unidos, la Unión Europea, la IARC, esta institución internacional del cáncer que pertenece a la OMS, ¿no? Fíjense, 32 de los plaguicidas son probables causantes de cáncer, 24 de los plaguicidas que están en la lista de PAP son disruptores endocrinos, y en esto también hemos avanzado y mucho en los últimos años. Recuerden, hace 20 años no hablábamos tanto de disrupción endocrina, hoy hay muchos trabajos, AIPEN tiene un libro justamente que habla de la disrupción endocrina, se está investigando mucho, hay muchos trabajos en Argentina, podemos a citar algunos investigadores que trabajan a nivel de la disrupción hormonal, que tiene que ver después con la sexualidad o con lo que tiene que ver con el crecimiento o la baja de las defensas en el sistema inmunológico. Fíjense, 14 son tóxicos en la reproducción y tenemos algunos que son mutagénicos. Y los mutagénicos son justamente aquellos productos que más se están usando en hortalizas. Vamos a ver ahora, el carbendazim y el veromil, que son dos fungicidas. O sea, fíjense, estamos hablando acá de productos que son probables cancerígenos, disruptores endocrinos, tóxicos en la reproducción y mutagénicos. Pensemos en esto y en las condiciones de utilización. Yo lo puse bien claro, ¿no? Los mutagénicos son el carbendazim y el veromil, fungicidas usados mucho en la fruticultura, en la horticultura, y ahí estamos viendo no solamente la exposición del productor, de los trabajadores, de las productoras, de la familia, sino también de nosotros que somos consumidores. Lo voy a decir despacito porque no me sale, lo voy a decir, porque siempre lo quiero decir rápido, el brodifacuón, que se utiliza como plaguicida. Estábamos discutiendo en la sociedad de pediatría mientras hablábamos de este informe y discutíamos si solo estaban cebos o no. Bueno, estoy yendo a comprar alimentos para mi gallina, se vende en un envase de medio litro muy similar al de alcohol, líquido color rojo, ¿no? Y aparte estaba al lado de la caja registradora, o sea, cualquiera iba, lo compraba y se lo llevaba. No, ese es el brodifacuón, que es un producto, fíjense, altamente peligroso. Algunos herbicidas, el linurón, el glufosinato de amonio, se usan mucho en las actividades extensivas, lo vemos mucho también en emisiones en el caso de la hierba, en el tabaco, ¿no? Repito, la toxicidad propia y las condiciones de exposición. Y no hablemos de los problemas que por ahí los seres humanos tenemos, ¿no? Derivados de la exposición a otras sustancias tóxicas o las enfermedades crónicas que podemos tener y que esto todavía nos hace padecer por ahí la problemática de tener a una exposición a un plaguicida altamente peligroso más predisposición a lo mejor a enfermarnos. Fíjense, linurón, glufosinato, carbendazim, glifosato, no todos estos productos químicos que no solamente están, repito, en las actividades agrarias, están, fíjense, los productos, casi un 40% poseen una toxicidad muy alta en abejas. Con María Elena, varios más, organizamos, me acuerdo, el año 2008, un evento en la Facultad de Agronomía llamado así, plaguicidas o apicultura, ¿no? Y con productores que vinieron de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, de aquí de Argentina, de Chile, pudimos ver, repito, hace 11 años atrás, esta problemática de la apicultura. Ayer nos hablaba nuestro amigo Andrés Vázquez de la Universidad de General Sarmiento que se va a organizar un evento de apicultura periurbana, ¿no? Digo, ¿cómo vemos esto? Fíjense, 40% tiene una toxicidad muy alta en abejas, ¿no? Digo, la actividad agrícola o nos le da de comer porque reduce la biodiversidad o los mata por este efecto. Fíjense, algunas cuestiones de los PAP de mayor uso, esto por ahí aparece claramente en el informe, leanlo un día que lluevan, esté aburrido, aparece la atracina. La atracina, estamos preparando un informe especial, ahí trabajando mucho sobre el tema de la toxicidad. No es un producto que parte de esta investigación era ver cuánto se conocía de la atracina, ¿no? Hicimos una encuesta y vemos que es un producto como que pasa desapercibido, ¿no? El glifosato tiene tanta impronta, la atracina es un producto muy viejo, de utilización. En principio se pensaba nada más que en el maíz, y esta investigación nos permite ver que hoy se está usando atracina en muchos cultivos, ¿no? Del maíz dulce en la zona hortícola
en la soja, en el trigo, ¿no? Como un paquete ya de uso de estos herbicidas, un producto disruptor endócrino, mucha investigación. Repito, yo doy un claro en Argentina sobre exposición a atracina y disfuncionalidad genital, merma la producción de espermatozoides, merma la movilidad de los espermatozoides. El tema del paraguayo lo hablamos, la cipermetrina de amplio uso en muchas actividades, incluso las hogareñas, ¿no? Muchos de los plaguicidas hogareños tienen cipermetrina. El imidacloprid, ¿no? Un producto prohibido el año pasado en Europa por su efecto en las abejas. Acuérdense que venimos hablando del imidacloprid, de fipronil en Argentina por los últimos 15 años por la afección a las abejas. El imidacloprid también se puede comprar en cualquier veterinaria, lo han visto en una cajita que tiene un gatito, para matar pulgas. ¿Lo habrán visto? Una cajita así chiquita, tiene un gatito, tiene imidacloprid. El fipronil que aparece en las correas, por ejemplo, de las mascotas. El mancozeb, el capta y el cinel, yo lo pongo como un trío ahí de alto uso en las actividades hortícolas, ¿no? Y sobre todo el captan y el cinel también en papas, sobre todo por la fitóstora, que es una enfermedad que ataca a la papa, ¿no? Fíjense, ahí tenemos algunos de los plaguicidas de más alta utilización según los cultivos, ¿no? Digo, la atracina, el glifosato, el 2,4-D, la cipermetrina, la deltametrina, más por ahí en los cultivos extensivos, y en los intensivos, lo que le contábamos, es decir, tomo el informe, toma cultivo por cultivo y analizamos, repito, tratando de ver lo que pasa en la realidad, ¿no? Por eso llevo mucho trabajo de encuestar a productores, a productoras, a técnicos de terreno, técnicos del INTA, a ver y chequear qué productos se venían utilizando. Fíjense, esto no para asustar, simplemente para... Ahí pusimos todos los... Hay un informe ahí de los plaguicidas, por ejemplo, que se usan en las campañas sanitarias. Por ejemplo, en las campañas sanitarias se usa mucho por ejemplo, cipermetrina, deltametrina, desinfección, por ejemplo, en instituciones públicas, incluso el fipronil, ¿no? Por ejemplo, los ministerios el año pasado se desinfectaron con cipermetrina, con fipronil y con raticidas, que hablábamos recién, ¿no? El caso de la Secretaría de Agricultura. Los preservantes de la madera, que por ejemplo tienen cipermetrina, sulforamida. El tema de la utilización, por ejemplo, en parques y jardines, el tema del glifosato. O sea, que el glifosato es parte, parece ya... Voy a contar una anécdota, después si quieren les muestro una foto de un alumno mío egresado igual que ellos de la carrera de tecnología ambiental hacia el Libertad de Trabajo, que pudimos conseguir un empleo dando talleres fundamentalmente de huerta, y lo primero que se encontró cuando tomó su cargo es que había un envase de glifosato en su aula. O sea, el anterior docente lo tomaba como parte de las prácticas, el de utilizar glifosato. Me mando una foto de ayer, mire, profe, lo que me encontré, lo primero, ¿no? Es decir, un envase de glifosato en un taller donde se promueve las producciones a lo mejor agrícolas, ¿no? La otra cuestión, fíjense que esto fue algo que también nos llamó mucho la atención. PAN Internacional, a través de PAN Alemania, también hace una lista para ver qué plaguicidas están prohibidos en algún lugar del mundo. Y ahí también vimos, eso también está en la lista, está la lista de los plaguicidas, está la lista de PAN, donde está cada plaguicida en qué país está prohibido. Primero digo, el glifosato no está prohibido en ningún lugar. O sea, bajamos sí, la expectativa. El glifosato está en todos los lugares del mundo. No hay ningún lugar donde esté prohibido. En su totalidad, en muchos territorios sí. Hay territorios que están prohibidos, en Chubut el otro día. Hay ciudades, hay... Pero el otro día aparte me decían, bueno, pero se prohibió en Chubut, creo que lo estaba charlando anoche en Rosario, lo decíamos, se prohibió en Chubut, que Chubut no se usa. No, en Chubut se usa el glifosato. Sí. Yo fui testigo, y esto lo cuento, de un proyecto del INTA hace unos 4 años que repartía el INTA, la Secretaría de Agricultura Familiar, semillas de pastura, alambrado para que los productores hagan pastura, y repartía el glifosato, ¿no? Y también con una alumna, Luciana Anticoli, que trabaja en Acumal, hizo su tesis en los valles de Chubut, también veíamos el alto uso de glifosato y otros plaguicidas. Así que yo creo que está bueno. Lo de las provisiones parciales hay que rever
que hacen después los productores Claro, con otros productos. Pero fíjense, hay 107 productos que están prohibidos en otros países, ¿no? Es decir, 107 productos que ahí podemos pensar, sí, en la tracina, en el paraquat, en el viacofil, ¿no? En productos que en países africanos, asiáticos, europeos, americanos, ¿no? Como muchas veces Colombia, en otro caso Brasil, Estados Unidos, están prohibidos y nosotros los seguimos usando, ¿no? Es decir, cuando me preguntan, bueno, ¿por qué esto pasa en Argentina? Tenemos que analizar un poco los que nos dijeron Anabel, María Elena, Silvia, ¿no? Es decir, por dónde pasan las presiones de las empresas, por dónde pasa el interés público, si es para cuidar la salud humana y los negocios. Muchas veces no, varias veces ya cuando podemos hacer actividades como esta en el SENASA, y por suerte están nuestros amigos Voltera, Bárbara Rice, que siempre nos invita, y varias veces hacemos actividades en el SENASA y podemos preguntarle a la autoridad, y decimos, estamos investigando, ya lo vamos a ver, ¿no? Y sin embargo, el fipronil, el imidacloprid, el paraquat, ¿no? Productos muy viejos que están prohibidos en sus lugares de origen. Fíjense que recién estamos prohibiendo un dicofol, ¿no? Un producto que también entró en el convenio de Estocolmo, producto prohibido en muchos lugares del mundo. Hay carbofurán, fíjense, ¿se acuerdan carbofurán? Lo recordaban por varios hechos, ¿no? La muerte de la niña en Burucuyán, en el año 2017, cuando come mandarinas que los productores se habían llenado justamente de plaguicida para que los pájaros comieran y se murieran. La muerte de cóndores también por carbofurán, porque los productores tiraban para matar pumas carbofurán en el campo. La muerte del oro es un juicio que se hizo en country hace unos 10 años en Punta Indio también, ¿no? Por usar carbofurán para matar animales. Digo, este producto todavía sigue en uso en Argentina, cuando en otros lugares del mundo, dada su extrema peligrosidad, no se utiliza. Digo, esto está para que reflexionemos y le preguntemos a la autoridad, ¿por qué tenemos 107 productos prohibidos en otros países y que sin embargo acá, como vemos, no solamente está permitido el uso, sino que la venta es totalmente libre, cualquiera de nosotros pudiera adquirirlo? El trabajo, vamos muy rápido si nos aburren, toma 2 o 3 consideraciones, lo que hablaba Mariana de las empresas, ¿no? Hace 10 años decíamos, o 20, cuando estábamos trabajando, son 8 empresas, después son 7, son 6, son 3, ¿no? La gran concentración de las empresas, fíjense a nivel mundial la cantidad de millones de dólares que están vendiendo, básicamente. En Argentina, ¿cuál es la principal empresa? Que vende agroquímicos, que gana más plata. No. ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? Hasta no. ¿Monsanto? No. La principal empresa de Argentina, salvo un año que ganó Monsanto, siempre fue Syngenta, a partir fundamentalmente de sus herbicidas y algunas de sus insecticidas, ¿no? Monsanto se concentró, por eso la fusión con Bayer, eso lo charlamos, me acuerdo acá en esta casa, hace creo un año y medio hablábamos de la función de Monsanto y Bayer, y veíamos eso, ¿no? Justamente la fusión tiene que ver de herbicidas por un lado, insecticidas por otro, ¿no? Pero ver el volumen y las empresas, de alguna manera, como, bueno, a partir de sus mecanismos, en Argentina tenemos una gran cantidad de empresas que producen glifosato. El trabajo nos permitió ver eso. Hay 109 empresas que producen y venden glifosato en Argentina, algunas del Estado, como por ejemplo IPF. Algunas, el trabajo trata de mostrar lo que es CIAFA, lo que es CASAFE, que son las 2 grandes empresas que agrupan a algunas empresas nacionales, a otras más internacionales, la capacidad de lobby que después tienen con CropLife. Esto lo vemos con María Elena cuando vamos a los convenios internacionales, ¿no? CropLife y su cantidad de técnicos que bajan y que hacen lobby frente al Estado, tratando siempre de mostrar 2 cosas, ¿no? Que son necesarios los plaguicidas por un tema de costos, y que si se prohíben los productos se carecería la producción, u otra diciendo, bueno, si no hay plaguicida va a haber hambre en el mundo. Hoy sabemos que están a 2 cosas. Hay hambre, pues 1.000 millones de personas
padecen hambre en el mundo y tenemos plaguicidas, ¿no? Por un lado, ver este tema de las empresas. El trabajo toma mucho también en cuenta algunos aspectos que tienen que ver tanto con la... Yo voy a hablar un poquito de la reválida y la cancelación de la producción de los productos, ¿no? El trabajo toma muy en cuenta ahí cómo se registran los productos, quiénes registran, ¿no? Cómo son los mecanismos en el SENASA, qué hay que presentar. Podemos ver algunas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, la información sobre la categorización toxicológica, cómo se hace. Muchas veces no participan laboratorios nacionales sino extranjeros. Hay muy poca reválida de productos en Argentina, ¿no? Esto es la cuestión que nos llevó también mucho tiempo pedir información en el SENASA. Vemos que una vez, 2 veces, 3 veces, sobre todo Agustina, mi hija, fue muy maltratada una vez que vino llorando, pobre, porque no solamente no le querían recibir los papeles en mesa de entrada, sino que el maltrato, ¿no? Para que uno no vuelva. Finalmente, por carta, ¿no? El presidente nos contesta algunas de las preguntas que queríamos y finalmente vemos esto, que no hay reválida de producto, que un producto puede estar in eternum en Argentina, decía, salvo que se modifiquen cuestiones internacionales como los convenios que vemos, la mayoría de los productos siguen vendiéndose en Argentina. Perdón, ahí me equivoqué. Y la cancelación del producto es eso, básicamente solo se cancela cuando en algunos casos dice debido al incumplimiento de unas normas específicas se puede llegar a cancelar por vencimiento del plazo del archivo transitorio del producto, pero básicamente vimos que en los últimos años no hubo ninguna cancelación excepto la de los convenios, ¿no? El trabajo toma en cuenta, me interesó mucho tomar muchas de las investigaciones recientes sobre plaguicidas en Argentina, ¿no? El caso, investigaciones que tienen que ver con la disrupción endocrina. Lo que venimos hace mucho, podemos recordar como 3 fases en torno a los plaguicidas, ¿no? La primera fue la negación, ¿no? Que no había ningún problema, ¿no? No hay ningún problema. Se pudieron y mostraron muchas evidencias. Silvia recordaba el caso de las madres de Cruzango en Córdoba, pero muchas, ¿no? Muchas evidencias. Antonio Obrero que nos contaba en los 70 ya el caso del algodón. Yo contaba recién de Nelson Alviano, ya en los 60 él recibía chicos que venían del interior del país con problemas fundamentalmente oculares, ¿no? Bueno, el trabajo trata de contar esto. Alguna bibliografía internacional, ¿no? Que muestra claramente la incidencia en la salud. Otras, a lo mejor, fíjense, los trabajos de Bersenacci, con el cual tuvimos antenoche en Rosario, ¿no? Los campamentos sanitarios que demuestran claramente el tema de la incidencia del cáncer, ¿no? Como en algunas regiones se duplica o triplica la incidencia, la prevalencia, del cáncer respecto a aquellas regiones donde hay más relación con plaguicidas, fundamentalmente en lo que es la región pampeana. Algunos trabajos, por ejemplo, fíjense, hechos a trabajadores expuestos, ¿no? Al glifosato, cipermetina, atracina, se ve esto, más cantidad de aberraciones cromosómicas, ¿no? Un trabajo hecho en el 2009 por Mañas. Algunos trabajos, a lo mejor que también, de Paparella les comentaba antes, ¿no? Un trabajo interesante que ve la movilidad, la anomalía de los espermatozoides, sobre todo él tomó trabajadores expuestos en Entre Ríos y en Santa Fe, ¿no? Fíjense en el hospital de Rosario, ¿no? Tomando trabajadores agrícolas y ve esto. Otras investigaciones como la de Chichisola también, ¿no? Que va tomando la incidencia, la maduración de los espermatozoides, el aumento de espermatozoides dañados, anómalos, sobre todo de la población expuesta a los plaguicidas. Nos interesaba esto. Y el trabajo termina mostrando que hay estrategias, ¿no? Nos tomamos ahí 5, 6, 7 hojas para mostrar que no estamos condenados a los plaguicidas, sino que la agroecología ya no la definimos ni como un sistema productivo, ni como una forma de producción, como las primeras definiciones que vimos hace 30 años de la ciencia ecológica aplicada a la agricultura, sino
como un modo de percibir, actuar, reflexionar en nuestra realidad, ¿no? O sea, es algo más amplio. Y ni siquiera podemos pensar limitado a la producción agraria, ¿no? Muchos han lanzado un paradigma civilizatorio, una transformación en la agricultura, buscando fundamentalmente esto, ¿no? Recomponer lazos entre los seres humanos y con el ambiente, y busca fundamentalmente esto, ¿no? Cómo conceptualizamos, diseñamos agroecosistemas. Fíjense, empezamos con una crítica al modelo hegemónico productivo, tratamos de comentar cómo se fue dando este proceso de mayor utilización de plaguicidas, tratamos de centrarnos en los PAP sin decir que los demás son inocuos o no nos hacen nada, nos centramos en los PAP, tratamos de ver cuáles son los PAP, ¿no? Que es lo que hacemos el esfuerzo, es decir, no es que están muy alejados, sino que los tenemos cerca, ¿no? Se usan en la mayoría de las actividades, están expuestos los productores, los trabajadores, la gente que está en la inmediación, pero los consumidores también estamos fuertemente expuestos. Tratamos de ver en el trabajo el tema de las empresas, el lobby, la capacidad de incidencia en las autoridades, en las universidades, en las escuelas agrarias, en los periodistas, ¿no? Tratamos de ver por qué está pasando esto y la capacidad del lobby, la capacidad o por qué nos pasa a veces en los convenios internacionales, puesto nuestro gran esfuerzo, quedamos con un papel fotocopiado de última cuando juntamos la plata, y después ve la capacidad del lobby de las empresas que invitan a comer a todo el mundo. Les pagan el viaje. Les pagan el viaje y nosotros nos quedamos ahí mirando, ¿no? Porque decíamos en la última reunión, ¿por qué el Paraguay, por ejemplo, sigue fuera del convenio de Rotterdam, ¿no? ¿Por qué la sulforamida este año ni siquiera casi fue tenida en cuenta, pese a nuestro gran esfuerzo dentro del convenio de Estocolmo, ¿no? Y esto tiene que ver con las empresas. Seguimos en el trabajo mostrando, el modo en que se registra nuestro producto tiene que ver y mucho con esta capacidad de lobby de las empresas. Las empresas y el Estado muchas veces lo vemos con las puertas giratorias, que lo vemos en nuestra provincia de Buenos Aires claramente un efecto, ¿no? Antes decían, ustedes suponen esto, bueno, tenemos un ministro ocupando, que ocupó cargos en empresas como Monsanto. El trabajo trata de ver qué pasa en esa caja negra donde si me sale rápido, confidencialidad es súper importante, por eso nos cuesta tanto obtener datos, ¿no? La confidencialidad dice como un resguardo empresarial para que la fórmula no se conozca, ¿no? Pero insistimos en nuestros pedidos que se requiere cuando está la salud pública fundamentalmente más conocimiento sobre estos temas. El trabajo sigue con el tema de las enfermedades, nos gustó poner ahí investigaciones de Damián, del equipo de Paparella, de Chisisola, hay algunos estudios multicéntricos hechos en Córdoba, donde justamente nosotros lo citábamos en el tema de los aeroaplicadores, ¿no? Con los aplicadores, yo me acordaba aquella reunión del 2010 donde vinieron con su familia, ¿te acordás? Y ocuparon muchos lugares, eran como 50, nos ven a veces como enemigos, ¿no? Y el trabajo hecho en este estudio multicéntrico del Ministerio de Salud demuestra claramente cómo los primeros que están expuestos son los aplicadores, ¿no? Tanto terrestres como aéreos a los plaguicidas, y que no somos sus enemigos, sino que están. Y cerramos con la agroecología, y cerramos porque realmente creemos en la agroecología, ¿no? Es decir, no solamente creemos que la agroecología es el camino para producir alimentos sanos, sino para muchas cosas, ¿no? Mañana con Peter vamos a estar en Zárate tratando justamente de ver cómo podemos enlazar la producción agroecológica, los mercados de cercanía, la economía social, el comercio justo, el comercio que vos estás mostrando acá, que vienen los productos a lo mejor de otros lugares y que buscamos que sea un precio justo para el consumidor y el productor. Y por eso la agroecología, ¿no? Como cierre, y tenemos varias consideraciones finales, ¿no? El trabajo nos muestra que estamos en una situación compleja y que tenemos que actuar, ¿no? Es decir, estamos diciendo, hay 123 productos de los 400 y pico que se utilizan que son extremadamente peligrosos, hay 107 productos que están prohibidos en nuestros lugares, que se usan en todas las producciones, que se usan
en nuestros domicilios, de las campañas sanitarias. Yo cuando hablo de campañas, perdón que vamos a hacer un paréntesis, me voy a acordar antes, siempre me acuerdo las campañas sanitarias, la última grande, como se acuerdan, fue en el 2009, y yo me acuerdo, porque estábamos con Marín Moniquet Robén, habíamos estado con las madres de Tuzangó, también en la Facultad de Agronomía, y íbamos a tener, me acuerdo, una charla con la ministra Ocaña, ¿no? que nos quería charlar, bueno, después por la campaña. Por ejemplo, recuerdo una frase de Ocaña que era, la escuché, dejen entrar el humito en sus casas, ¿no? Como el humito era el plaguicida que entraba, ¿no? Y me acuerdo de esa semana me tocó estar en Santiago del Estero. Me acuerdo que estuvimos, creo que un martes o un miércoles con Marín Moniquet Robén, y el viernes estábamos haciendo un trabajo en Santiago, y también me contaba las condiciones de aplicación en las campañas, ¿no? El avión pasa, y lo que hay abajo está abajo. Las personas, las casas, la sábana colgada en el fondo, el mantel, la servilleta, la persona, todo el juego de los chicos. Pasa y entonces, bueno, ahí también las campañas, por eso cuando me acuerdo hicimos esa normativa en el año 2010, decíamos de consensuar, discutir las campañas sanitarias, para no aburrirlos. Estamos ahí. El tema de las pulverizaciones, podemos contar varias historias, te cuento de Marco Paz, de personas que íbamos a apuntar a la vía del tren Pasto, y te puedo contar varios productores de conejos, ¿no? Que se quedaron sin conejos por estos problemas, ¿no? Bueno, ahí tenemos varias cosas. La gran cantidad de uso, el uso en la mayoría de las producciones, la altísima exposición de estos productos, el tema del marco jurídico. Digamos, si se carece de un marco, o sea, reflexionamos en un congreso de sociología, o si el marco está y justamente es propicio, ese marco para que las cosas pasen las que están pasando. Fíjese en cuanto a los instrumentos internacionales, ¿no? El convenio de Rotterdam, de Estocolmo, de Montreal, todo lo que tiene que ver con plaguicidas, tenemos una mirada crítica de RAPAL, una aplicación incompleta, no hay información. Bueno, justamente anteanoche hicimos con Cecilia Bianco del Taller Ecologista una presentación de un informe sobre el convenio de Estocolmo, y damos cuenta de eso, ¿no? La baja información en las comunidades, en las personas, en las instituciones de estos convenios, ¿no? Incluso del Código de Conducta de la FAO, el Código de Conducta que la FAO, las empresas, los países se dieron, no se cumple. Digo, si no escucharíamos, por ejemplo, las publicidades que escuchamos. El código implica no dar premios, no hacer ofertas de agroquímicos, y vemos que no se cumple por ningún lado este código. Vamos terminando. Datos de la utilización de plaguicidas, ¿no? No tenemos, ¿no? Escasa investigación, aunque es mucho mayor a que la que teníamos antes acerca de su efecto en la salud socioambiental, ¿no? El registro de intoxicación, algo que del PAN Internacional y de RAPAL venimos trabajando hace mucho tiempo, la insuficiencia en los datos, y ahí también tenemos que analizar si es incompatibilidad médica, falta de conocimiento, apuro para que la persona se vaya al consultorio, o también complejidad con todo un sistema para que los datos no aparezcan. En el informe ustedes pueden leer, en el año 2007-2008 hubo aproximadamente 2.000 intoxicaciones comunicadas, de las cuales se pudieron verificar menos de 1.000, la mayoría en Córdoba, y hay que analizar ahí si es Córdoba por el alto uso o Córdoba porque por ahí el sistema está más informado, más comprometido en informar estas intoxicaciones. La gran influencia de las empresas, ya la hablábamos recién, la gran influencia de las empresas en el sector de la salud, en el sector educativo, en el desarrollo de tecnología. Digo, a mí una vez, por ejemplo, voy a decir, finalmente no me becó, pero queríamos ir a un congreso de toxicología en Puerto Madryn, y bueno, Monsanto nos becaba lo que queríamos ir, ¿no? Entonces, de gran parte delegamos a asistir con esa beca, pero vemos cómo el sector de la salud también está altamente. Y por último, las recomendaciones, ¿no? Obviamente recomendamos, prohibir en un proceso que nos lleva a un mundo sin plaguicidas, los plaguicidas prohibidos en otros países, ¿no? Establecer
un adecuado sistema, esto que decía Silvia, ¿no? Nosotros con la ley de Basterra, con el cual discutimos mucho en esta primera reunión y después trabajamos casi un año y salió una ley que no era la ideal, pero era mucho mejor que la que estaba la primera vez, y eso fue un gran esfuerzo, un gran trabajo de muchas personas, organizaciones. ¿Cómo registramos y categorizamos? ¿Cómo registramos y más identificamos las enfermedades agudas y crónicas relacionadas con los plaguicidas? ¿Cómo trabajamos más en la infraestructura en los centros hospitalarios, ¿no? Algo que yo veo, hay mucho esfuerzo de los pediatras en hacerlo, ¿no? En el Hospital Garrahan, en el Hospital de Niños, en muchos hospitales del interior del país, ¿no? Yo participo en reuniones de la Sociedad de Pediatría y veo que hay un gran esfuerzo en trabajar en torno a, no solamente a reducir el uso de plaguicidas, sino a detectar a tiempo estas problemáticas. Bueno, más recomendaciones, adecuados canales de discusión de esta problemática que no los tenemos, ¿no? Canales que nos permitan discutir dónde estamos hoy parados y qué hacer, tratar de investigar más sobre y sobre todo discutir más cuáles son los planes del país, ¿no? Es decir, que la determinación finalmente si Argentina adhiere o no a un convenio, incluye o no los plaguicidas en un convenio, no quede en el tomador de decisión de turno, que está muy influenciado por las empresas, ¿no? Es decir, cómo hacemos para discutir un poquitito más eso, cómo trabajamos más, ¿no? En el control de vectores de enfermedades, desde las verdaderas causas y no solamente desde las consecuencias, ¿no? Ya hablábamos hoy, no me acuerdo si está aquí Alicia o Patricia, que estábamos hablando de los mosquitos, ¿no? Cuando Alicia, Patricia, y decimos, bueno, tenemos que trabajar no en las consecuencias del mosquito, sino en las causas que hacen que los mosquitos estén, la alimentación de estos mosquitos, los vectores, las condiciones de infraestructura, de saneamiento, ¿no? La producción de base agroecológica, cómo se fomenta desde políticas agrarias integrales, la tenencia de la tierra, el crédito, alimentarias, cómo trabajamos más en el tema de desarrollo de tecnologías apropiadas para la agroecología y también, ¿no? Tener más información a los consumidores, los productores, los técnicos sobre esta problemática. Digo, el trabajo, leanlo de un día que estén aburridos, repito, espero que por ahí menos de un mes esté ya también escrito, por ahí a mí se me facilita mucho leer más cosas escritas que en la compu, ¿no? Pues viajo mucho en colectivo de tren y voy leyendo. Calculo que por ahí en un mes, 45 días lo tenemos ya en forma escrita. Y hagámonos la crítica, ¿no? Ojalá que puedan hacerle muchas críticas, además de todas las que les hizo Anabel cuando lo fue viendo, lo fue analizando. Y cierro con esto. Vuelvo a agradecerle en serio a Marco sobre todo que se le ocurrió hacer esta reunión acá allá por febrero. Lo íbamos a hacer, si mal me acuerdo, en mayo, cuando tuvo un paro y así que lo tuvimos que suspender. Por suerte María Elena pudo cambiar su pasaje, lo hicimos para hoy y que nos sirva, digamos, cuando hacemos todo esto, cuando hacemos los materiales. Ya me preguntaban un alumno, bueno, ¿por qué uno hace las cosas que hace? ¿No? Decía, a ver, ¿por qué usted hace esto? ¿Por qué ahora está dando una clase de agroecología? Digo, porque me gusta y porque estoy convencido de que la agroecología es el camino. ¿Y por qué trabaja en plaguicida? Y que uno hay duda, ¿no? Puede haber muchas cosas, ¿no? Desde cuestiones, yo siempre digo, no solamente cuestiones que tienen que ver con la ética, también hablo mucho, ¿no? Quizás un poquito de cuestiones espirituales que tienen que ver con la noción de trascendencia y de la vida que tenemos los seres humanos, nos llevan a estar acá, ¿no? Y a reflexionar y a encontrar, ¿no? Búsquedas que tienen que ver justamente con vivir en un planeta que sea realmente habitable, que es lo que puedo plantearlo de una cuestión ética y espiritual. Yo busco desde mi vida personal, familiar y cotidiana generar condiciones, yo voy a decir una metáfora de una fachada que nos tape a todos, que nos contenga a todos. Y lo que más, digamos, me enerva muchas veces son estas condiciones de injusticia, ¿no? En un mundo
donde podemos producir comida para todos, lo decía Marc, que tengamos en nuestro país más de la mitad de la población o con algún problema de llegar a alimentarnos adecuadamente o de gran uso de plaguicidas, ver en nuestros trabajos cotidianos el trabajo infantil, como me pasaba a mí cuando en los años 80 en Escobar empezaba a ver muchos sucesos de abortos en mujeres de la comunidad boliviana, nos enojan, nos enervan, ¿no? Y como yo le digo a mis alumnos en otra materia que se llama Cultura y Ambiente, ese enojo tiene que canalizarse de una manera. Y quizás la manera que encontramos algunos es investigar estos temas, muchos de ustedes también investigan, y buscar, ¿no? Que esto se conozca, que podamos tener incidencia. Lo decía Melanie, y con esto termino, podemos trabajar mucho en incidencia, por suerte cada vez más tenemos la posibilidad en municipios, en provincias, en nación, de actuar. A veces logramos los objetivos, a veces no, y como sabemos que a veces no. Las tareas de sensibilización, ¿no? Las tareas de comunicación que tenemos que darnos, las tareas de capacitación. Fíjense, podemos estar donde uno quiera, capacitando, sensibilizando, actuando, tratando de transmitir la información. Muchas veces nos pasa que los que estamos tan metidos en este tema creemos que todo el mundo sabe, ¿no? Nos pasa decir, bueno, pues esto está re sabido, ¿cómo vamos a hablar de esto? Y nos damos cuenta de que no, ¿no? Que muchas cosas que no se conocen, incluso muchos productores, nos pasa con Peter cuando vamos al área hortícola, muchos productores que han vivido toda su vida con los plaguicidas, por ahí no conocen la toxicidad crónica de estos productos. Por ahí nos pasa que creemos que todo el mundo sabe. Propuesta PAN figura que sea disruptor endocrino. O sea, todos serían altamente peligrosos. ¿Cómo se define? En Europa, después de años de lucha, recién este año lo definieron y no están conformes con la definición. ¿Cómo vamos a hacer para decir esto es disruptor endocrino? Porque después entramos en la misma, ¿no? El glifosato no es cancerígeno por más que lo diga el IARC. Bueno, Si siempre van a decir, siempre van a decir lo mismo. O sea, cualquier estudio siempre lo critican y sale algún científico pagado. Claro, o sea. Hay una chilena que formó parte del grupo de la IARC que clasificó al glifosato, la doctora Gloria Calaf. Y estuve hablando con ella y me dijo, sí, esto lo veníamos estudiando hace mucho tiempo. La última reunión ya fue una reunión definitiva, me dijo, pero todos veníamos con la convicción de que era un plaguicida probable cancerígeno, porque ya había demostrado en estudios de laboratorio en animales que es cancerígeno, y en todos los estudios que se hacen donde se asocia el glifosato con enfermedades en trabajadores. Pero me dijo, y ella no es precisamente ninguna persona, digamos, que esté en contra del uso de plaguicidas ni nada, pero estaba totalmente convencida de que la IARC se había demorado incluso mucho en definirlo. Y yo buscando, hace muchos años atrás, cuando recién empecé digamos, esto hace más de 20 años atrás, me acuerdo que en un diario, en el New York Times, salió que los plaguicidas eran el causante del 90% de los cánceres que estaban sufriendo e iban a sufrir los norteamericanos, los estadounidenses. Yo me acuerdo que causó revuelo en esa época, hace tantos años atrás, y se basaban en un estudio que hizo la Academia de Ciencias, donde clasificó y tomó estudios que habían en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, sobre un grupo de 60 o 70 plaguicidas que eran oncogénicos y probable cancerígenos. Y después fue achicando, digamos, los más peligrosos, y llegó a un grupo de 8. Y en los 8, en ese estudio que ya tiene muchos años,
salía el glifosato. Y yo lo pregunté a la gente de PAN y no, el estudio no estaba disponible, y por una casualidad un médico chileno había trabajado en esa época en la EPA y lo tenía y me lo regaló. Y ahora yo le saqué, lo busqué, lo tenía como tesoro, y aparece el glifosato como probable cancerígeno ya hace 20 años atrás por la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. O sea, el glifosato siempre lo consideraron como cancerígeno, pero después digamos, las corporaciones agroquímicas se la arreglaron para que esos informes quedaran en nada. Y este es un informe de 227 páginas donde participaron un grupo muy grande de científicos norteamericanos y gente ligada a la agricultura. Y bueno, entre medio está la permetrina, y el 2,4-D que tú decías, no nos olvidemos que el 2,4-D forma parte del agente naranja. El 2,4-D más el 2,4,5-T es el agente naranja, que digamos que lo aplicaron en Vietnam. Entonces son plaguicidas muy antiguos y muy tóxicos, que impresionante que todavía sigan vigentes. Una cuestión, respondiendo un poco a la pregunta de Silvia, que también los que trabajamos en esto nos obliga a investigar y a estudiar más, ¿no? Porque los que no somos médicos y queremos trabajar este tema, como centrarnos, leer, esto de la disrupción endocrina, a mí me sirvió mucho leer, aparte del contacto con los médicos en la Sociedad de Pediatría, un informe sobre disruptores endocrinos de IPED, ¿no? Donde va mostrando dónde actúa, en los productores hormonales, en los receptores hormonales, en la vía media. Por eso decía hoy, tanto a nivel de la producción de hormonas, de la recepción de hormonas para que se exprese una característica, vemos los plaguicidas metiéndose justamente, y a esto, y a una gran cantidad de tóxicos, ¿no? Y algo que no hablamos hoy, las enfermedades epigenéticas, ¿no? Las enfermedades que tienen que ver ya no con la alteración en los cromosomas, sino en la expresión. O sea, el cromosoma sigue inalterado, no se modifica, pero la expresión de algunos genes C, y es algo que recién se está investigando, y también se ve la gran incidencia de los plaguicidas, no solamente en la población expuesta, ni en la primera generación, sino en la segunda generación. Hay mucha investigación hecha en ratas, alguna investigación de campo, sobre todo con dos temas, ¿no? Las personas que viven cerca de los basurales, las personas que están expuestas a los plaguicidas, ver cómo la persona expuesta, quizás la hija que está engendrando y la nieta que a lo mejor va a nacer de los óvulos de esta niña que está en el vientre de la persona expuesta, pueden ser afectados, ¿no? Y el tema es ese, la persona a lo mejor ya no está acá, murió, y la primera generación, la segunda generación es la que está afectada, que ni siquiera sabe a qué estuvo expuesta la abuela, y ahí tenemos todas estas problemas. Y más que estamos expuestos a una gran cantidad de agentes tóxicos. Yo vivo en Marcos Paz, tenemos un incinerador, los basurales a cielo abierto, las radiaciones de las antenas, los plaguicidas, estamos expuestos. Pero aparte, compuestos de los alimentos. Los alimentos. Los retardantes de flama. Eso lo hablamos mucho antes de ayer. Los retardantes de llama que están en el convenio de Estocolmo, ¿no? Que están en nuestros pulóveres, en los manteles, en los tapizados. Estamos expuestos a muchas sustancias que decimos, se ponen en el mercado por intereses, o a veces pensando los retardantes de llama. Bueno que se retarda una llama, un incendio, pero después vamos averiguando que son las industrias del seguro los que promueven todos estos químicos, y después los sacamos más, ¿no? Y ese es el gran tema, ¿no? Y charlamos el otro día, se prohibió el carbofurán a partir del 3 de octubre de este año, el dicofol, el carbosulfán, y aparecen 40 más, que esa es también una gran... Ese es el bifenol A, por ejemplo, que acá, gracias a una médica que hizo el curso antes que yo, especialista en medio ambiente,
lo estaban usando en la mamadera de los bebés cuando ya estaba prohibido en Europa. Ahora, se fue el bisfenol A, vino el bisfenol B, son peores que los anteriores, pero hasta que hacen los estudios y lo demuestran, pasaron años. El principio de precaución está consagrado, digamos, en la Constitución y se habla claramente que esto de que no tenemos que demostrar científicamente algo para prohibirlo, ¿no? Porque si hasta esto es lo que intentamos vanamente este año en el convenio de Estocolmo, donde hay un párrafo que dice la decisión se toma en base a la ciencia, ¿no? Y a la investigación, y a veces, como decís vos, nos morimos todos hasta que descubrimos, llegamos al N y la probabilidad de que... No. Digo, el principio de precaución debería regir todas estas situaciones. Lamentablemente no. O sea, lamentablemente no está ni en los convenios internacionales, ni, digamos, muchas veces en nuestra legislación argentina. Si bien está, digo, consagrado, no se instrumenta. En los juzgados es como si... No, y aparte el SENASA, por ejemplo, cuando tiene que enfrentar una resolución de prohibición, como fue el endosulfán, como fue el carbofurán, lo primero que tiene que ver, como se pone como criterio, es ver si tiene reemplazo. Y si no tiene, o sea, para no desproteger a los productores del uso de ese producto. El endosulfán es un caso interesante para pensar. Con Silvia participamos y, digamos, había dos países que se oponían al endosulfán. India era uno, Argentina otro. A la inclusión dentro del convenio tuvimos que hacer mucha tarea, no solamente nosotros, muchas personas de Argentina que trabajamos y siempre se arguía esto, ¿no? Que si se prohíbe el endosulfán, los productores, esto fue claro el ejemplo, o sea, los productores van a tener un costo de producción más alto, con lo cual muchos productores van a dejar de producir en Argentina. Este era el argumento, digamos, económico. Y también contar esto, o sea, cuando SENASA la primera propuesta era prohibirlo recién en este año, en el 19, ¿no? Una gran presión, me acuerdo, lo bajaron al 16, fue bajando cada vez más hasta el 13. Pero esto está claro, el principio de precaución debería ser la norma, pero bueno, no se aplica. Solo algunos jueces lo toman, no solamente para plaguicidas, sino para, no sé, desde la instalación de un basurero de residuos tóxicos a muchas otras cosas donde tendríamos que ser mucho más cautos. Países que utilizan el principio precautorio dentro de sus países y utilizan otros criterios en afuera. Afuera. Los países nórdicos, por ejemplo. Con la minera y todo. Claro, una de las cosas que... la mayoría de las empresas son de ahí. Prohibido en Alemania ya antes de prohibirse. No, claro. Se producía en Alemania y se Pero exportaba. tenés la triple... El paraguas en Suiza está prohibido. Claro, las empresas, muchas empresas europeas, o sea, bueno, la Tracina, el Paracuat han prohibido sus países de origen y sin embargo nos lo venden, e incluso Bayer discontinuó la producción del endosulfán, si mal no recuerdo, en el 2009, antes que entrara en el convenio de Estocolmo, que fue la base, digamos. Yo también lo pongo como un ejemplo cuando se presionó por el convenio de Estocolmo y cuando Argentina justamente decía que no había estrategia alternativa, se pudo demostrar que había alternativas justamente a través de trabajos hechos por el Estado argentino, ¿no? Recuerdo a Joe Di Gandhi, que es de IPEL, que está, justamente lo llama el Pop Rock, donde se admiten los nuevos productos. Le mandamos gran cantidad de información del INTA, o sea, información del mismo Estado argentino, demostrando que había alternativas químicas y no químicas al endosulfán. Hoy se hablaba sobre, me acuerdo fundamentalmente de la chincha y de la soja, ¿no? Entonces, gran cantidad de trabajos que pudieron demostrar que había alternativas no químicas al endosulfán y con eso se cae un poco el argumento de Argentina, el argumento, la India después se queda sola y el endosulfán entra en el convenio. No sé si alguien más quiere contar algo, preguntar algo, Marcos, reflexiones, pregúntale a las chicas también. El tema de, viste, vos hablaste de las etapas. Primero, después ¿no? me quedé con las otras dos. No hay problema. Claro, ¿no? me quedé con las otras dos. Y si estamos asistiendo a una cuarta etapa, si se quiere, que es donde las empresas químicas están crecientemente invirtiendo en el desarrollo de productos de origen biológico, ¿no? En el control biológico de plagas. De hecho, están comprando empresas que han investigado en eso, están invirtiendo fuerte en eso. Digo, ¿qué tan fuerte, por lo que ustedes ven, qué tan fuerte es eso de si efectivamente las propias empresas químicas están haciendo un reviraje hacia una cartera de productos de origen biológico, saliéndose de la química sintética, o qué tan fuerte es ese fenómeno, ¿no? Y de hecho, de la mano de eso, hay un discurso, por ejemplo, que viene desde el Foro Económico Mundial de Davos,
que el G20 el año pasado incluso lo tomó la Comisión de Ciencia, diciendo, bueno, hay que reducir el uso de los agrotóxicos, agroquímicos, dicen, ¿no? Pero en pos de la sustitución biológica como alternativa, ¿no? Donde ellos, digamos, en breve, te van a monopolizar la venta de productos de origen biológico, ¿no? Quizás con receta de Jairo Restrepo, pero vendía por Bayer, ¿no? Y en línea con eso, lo que vos decías, la propia alternativa, que nosotros abogamos, la agroecología, enhorabuena que lo llames paradigma civilizatorio, pues mucho más amplio, pero hasta la propia CropLife acaba de sacar un informe hace menos de un mes, donde habla de agroecología como una de las opciones de los agricultores, ¿no? Entonces, vinculada las dos. Un ejemplo de eso, Alemania y Francia, a raíz de toda la discusión que hubo por la posible prohibición del glifosato en la Unión Europea, que se cayó por el ministro de Agricultura de Alemania, que había prometido a la Angela Merkel que lo iban a prohibir, que Alemania lo iba a prohibir. Claro, y el ministro de Agricultura finalmente llegó a la reunión y dijo que Alemania se oponía. O sea, ese tipo de cosas pasan. Pero a raíz de eso, Monsanto Bayer, esta empresa se dio cuenta de que tarde o temprano iban a tener que prohibir en la Unión Europea el glifosato. Entonces empezó a haber alternativas, y dentro de las alternativas que hay para el glifosato no química está el vinagre de madera, que en la India y en países de Oriente y en España ha dado buenos resultados como un herbicida, pero que es a base de vinagre. Vinagre puede ser vinagre de cualquier cosa, pero el que ha dado mejor resultado es el vinagre de madera, que lo sacan de los chips de la madera, al final hacen el vinagre. Y resulta que buscando yo alternativas me encuentro que Monsanto en no sé qué país, ya se me olvidó, pero es en la Unión Europea, está fabricando el vinagre de madera en gran escala. O sea que ya también están buscando ellos la alternativa para ellos comercializarla. Es que nos lleva mucho tiempo. Lo que hay que entender sobre esta cosa de la vuelta científica hasta comprobar el daño es como que siempre estamos yendo atrás. O sea, por ahí la respuesta sería a ver de qué manera podemos ponernos por delante. O sea, en el 85 la EPA dijo que era cancerígeno, en el 86 cambió, pero digo, Monsanto ya tenía los transformadores y tenía un montón de prácticas de cómo le pueden dejar fabricar algo que se pone en la alimentación. O sea, la propia compañía ahora en los juicios se revela de que saben desde hace por lo menos 25 años de los daños que ahora toda la gente analizando el territorio, los cuerpos en el territorio con enfermedades, están comprobando. Y ellos lo están admitiendo ahora ante corte, digo. O sea, la Unión Europea es un escándalo, es una vergüenza como probaron eso. Copipasteado, claro, 80%. no, eso es un Entonces es como que ahí no necesitas más pruebas. Yo lo que digo es si existe ese nivel de lobby, ese nivel de presión en esas esferas, vos no podés dejar nada que comercialicen que entre en los alimentos. Si quiere esperar las pruebas científicas, ¿no? Es escandaloso. Hay algo que está pasando que es el crecimiento intensivo de consumo de productos agroecológicos. Aún con toda la campaña en contra de... Yo me acuerdo cuando empecé a comprar las bolsas de verdura no iba nadie, no sé, abajo de San Isidro. Claro. Y ahora te tuvieron que pagar 2 turnos y tenés que hacer una cola, o si vas a la universidad. El propio Ministerio de Agroindustria, por ejemplo, te plantean por las últimas jornadas estas de las buenas prácticas agrícolas. Yo me hago una pregunta. Decían eso, de que pueden convivir los dos, o sea, que deben convivir. Bueno, lo dijeron en la los presentación. dos ¿Te acuerdas que le dieron una presentación donde reconocieron de que necesitaban un buffer, en realidad porque lo iban a llevar a un lugar el valle agroecológico, o sea, porque lo ven como una parte del mercado que tiene derecho como consumidor a elegir eso. O sea, desde ahí lo miran, ¿no es cierto? Y ven bien que las empresas puedan abarcar también ese nicho. Marcos pone, digamos, el acento justamente en un tema que también estamos investigando, que es el discurso de las empresas, su capacidad de lobby, ¿no? Y para el caso de Syngenta lo venimos analizando, repito, en este documento que estamos haciendo, y que tiene que ver esto, ¿no? Con el desarrollo sustentable, la preservación de la salud. No tenemos que
que escuchar la publicidad de esta semana de Corteo, o sea, 3 frases muy cortitas: la protección de la salud, la protección del ambiente, la producción de alimentos, ¿no? O sea, un eslogan muy chiquito y que, bueno, que obviamente después atrás tenemos que ver qué es la producción de alimentos, qué es la protección de la salud, pero que expresan en ese discurso de que, bueno, que ellos también están protegiendo. Y el riesgo es ese, o sea, no solamente el discurso que sea captado por las empresas y que tengamos insumos, sino que se le quita la esencia de la agroecología y se transforme nada más que en un sistema de producción, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener mucho tacto, y por eso esta mirada de la agroecología en términos de todas las dimensiones sociales, espirituales, tecnológicas, económicas, culturales, y no solamente decir, bueno, es un modo de producción. Quería preguntar, que hablaron del 2,4-D y el 2,45-T. Agente naranja, ¿no está prohibido acá? Acá en Argentina sí. Igual el 2,4-D se sigue usando. No, el 2,4-D sí se usa. Pero no está prohibido. Hay algunas formulaciones que algunas provincias no tienen. Claro. Yo tenía entendido como que estaban los dos prohibidos. No. Más allá de que todos los que nombraste pueden ser tan perversos como el 2,4-D o peores, o las combinaciones, pero tenía entendido que sí estaban prohibidos. Acá el 2,4,5-T se prohíbe en tiempo de Alfonsín, en el 84, una medida que lo pueden leer en el negocio envenenal, llevada a cabo por Breloski, Schroeder y Marcos Catán, un abogado radical que fallece a principios de los 90. Se usó muchísimo el 2,4,5-T como el agua, sobre todo en Santiago del Estero, en Corrientes, Catamarca. Hay algunas restricciones del 2,4-D, sobre todo las formulaciones volátiles, más que nada para no desperdiciar, dicen, malintencionado, no desperdiciar productos, y algunas provincias con restricciones. Por ello, la que más conozco es Córdoba, fundamentalmente por los viñateros, en el caso ahí de la zona de Colonia Tirolesa. Pero el 2,4,5-T sí se prohibió en el año 84, en enero del 84, el 2,4-D se sigue utilizando, y como repito, decíamos recién, cada vez más, ¿no? Que lo venimos viendo desde lo último con el 2,4-D es que se aprobaron formulaciones con nanotecnología para quitarle el olor. Vos fíjate la lógica, ¿no? Como el 2,4-D es súper buchón, con nanotecnología se le saca el olor, entonces es inodoro. El 2,4-D, formulación inodora. Ahí tenemos que ir siempre pensando y aprendiendo más, ¿no? Cada vez con olor a pino. Puede pasar. Bueno, vos fijate. Con olor a naturaleza. Que en Marcopá logramos prohibir que se vendiera, me acuerdo hace unos 15 años ya, vendían en el lugar así de venta de artículos de limpieza suelto, era una cosa para lavar el piso con olor a lavanda y que tenía plaguicida adentro. Y se vendía suelto, tranquilamente vos ibas y comprabas ese producto, ¿no? Entonces, yo quería contarte las dos fases que me quedaron. Sí. Hubo después otra fase más, digamos, esto se dio más en los 90, donde bueno, ya nadie podía ocultar el problema, y el problema no era el producto, sino quien lo aplicaba, ¿no? Estaba la presión, bueno, apliquémoslo bien. Y la tercera, y ahora tenemos una cuarta que dice Marco, es que ya no tomamos los plaguicidas, sino que vamos por los modelos de desarrollo, ¿no? Digo, estamos trabajando, no prohibamos, creo que lo charlamos, vos también, Jorge, lo estás diciendo, nos centramos en discutir ya no plaguicida sí, plaguicida no, sino la agroecología dentro como un paradigma, dentro de un modelo de desarrollo, qué entendemos por desarrollo, diferenciado claramente del crecimiento. Bueno, nombraste a Manefro, lo nombro para mis alumnos en las clases de agronomía, ¿no? Para que sobre todo tomamos las necesidades ampliadas. Manef nos dice, los seres humanos no solamente comemos, dormimos, tomamos, sino tenemos que ser queridos, tener un ambiente lindo para contemplar, tenemos que ser contenidos, amados, ¿no? Y nos enseña que las necesidades son múltiples y que tenemos que satisfacerlas de diferente manera. Manef en la economía descalza nos enseñó en los años 80 que tenemos que buscar otros modelos de desarrollo. Y ahí está la lucha ahora, es decir, ¿qué entendemos por desarrollo? ¿Cómo pensamos ahí desde el desarrollo urbano, el desarrollo rural, el desarrollo periurbano? ¿Cómo metemos todo lo que vos decías? La salud, la alimentación, que estamos ahí, ¿no? Todo tiene que ver. Cómo discutimos el tema de la semilla, cómo discutimos el tema del territorio, cómo metemos el tema de la basura, ¿no? En otro grupo que no nombramos con Gaia, que también María Elena participa, que es
otra red trabajamos el tema compostaje, agroecología y desperdicio, ¿no? Tratando de ver cómo ligamos lo urbano y lo rural, ¿no? Es decir, buscar y discutir otro estilo de desarrollo y proponerlo, ¿no? Desde cada uno, lo mejor de nuestra familia, de nuestro barrio. Muchos productores están entrando por una cuestión de los mercados de cercanía, ya no le venden a un consumidor que está a 80 kilómetros sin un vecino, con el cual te tenés que enfrentar el otro sábado. Muchos están por el tema de que se reducen ostensiblemente los costos de producción, muchos están entrando porque, bueno, pueden conseguir un precio mejor, otros están entrando, Joana, por ejemplo, ahí en Loma Verde, por una cuestión ideológica, de búsqueda, ¿no? Es decir, hay muchas cosas por las cuales los productores y productoras están entrando en la agroecología. Es una cuestión de ganancia a las perspectivas de producir de otra manera, con toda la dificultad que vos decís, es cierto, ¿viste? Porque hacer agroecología no es fácil. O sea, y esta es la cuestión, ¿verdad? Digamos, yo no puedo llegar a un productor y decir, che, Javier, a ver, ¿qué le hago para mojar la fruta? Y ya 3, 12 clorpirifos, y listo. Y el productor por lo mejor está acostumbrado y dice, che, ¿cómo sabe este ingeniero? La puta madre, mirá qué bueno. Claro, ahora cuando vos le decís, viste, vamos a hacer un manejo racional y vamos a poner tal. A mí me pasa en Catamarca, viste, con, digamos, cuando dice, ingeniero, ¿qué le ponemos para la mosca a la fruta? Y decimos, bueno, vamos a sentarnos, vamos a hacer un plan, como decimos, un plan que tenga que ver con toda esta cuenca, y vamos a tener que recoger la fruta y ponerla en un pozo, y tenemos que hacer esto, y tenemos que hacer las trampas. No, yo no le estoy preguntando eso, yo le estoy preguntando ¿qué hago con la ¿qué hago con la fruta ahora? Vos le volvés a explicar, y tenemos que salir de esa trampa de la inmediatez que tienen también los productores, ¿viste? O sea, creo que lo trasladamos al sector de la salud, ¿no? Si vos vas, no me acuerdo con quién lo charlamos, creo con mis alumnos el martes, ¿no? Cuando me acuerdo mi abuela iba al médico y decía, che, qué bueno el médico, mirá todos los remedios que me dio y me hizo hacer esto y yo. No lo daba ese che, tan bueno será que, ¿no? Y acá también, qué bueno el agrónomo que mirá, me dijo esto, cuando vos le estás proponiendo otra cosa y cuesta salir de esa lógica del remedio, el veneno, ¿no? Y los productores lo vemos, o sea, que han pasado años de fragmentación en el conocimiento, de taladrar la cabeza el INTA, los ingenieros, las universidades, la radio, la tele, el vendedor de agroquímicos, que no es fácil. Y nosotros vamos muchas veces con una propuesta incompleta desde la base, o sea, no damos receta. Y aparte estamos metiendo 8 dimensiones y estamos diciendo, pensemos a largo plazo, miremos el vecino, tenemos que cambiar el mercado, lo que siempre dice Peter, si hubiera un mercado más grande también, no, lo que vos decías, si tuviéramos una propuesta, pero tenemos que pensar que la agroecología es parte de un proceso con múltiples aristas, en construcción permanente, ¿no? Y bueno, no es fácil generar los tiempos, porque el doctor te dice, yo tengo que pagar el impuesto pasado mañana, mandar a mi hijo a la escuela, bueno, y ahí, y después viene el vendedor agroquímico y dice, ¿cuál es tu problema? Tomá, mirá, me lo pagás a fin de mes, ya está, y ahí perdiste. Me pareció brillante la posibilidad de contar con ese material, pero quería hacer un comentario. Nosotros venimos trabajando con los apicultores, nosotros somos apicultores y venimos trabajando con los apicultores porque identificamos que hay un problema con nosotros mismos. Digo, conseguir para nosotros los agrotóxicos son un problema grave, pero entendemos que los agrotóxicos no son el problema, sino que el problema es previo y es el modelo, que incluye todas estas aristas que estuvimos comentando acá. Y en ese tránsito nos dimos cuenta de que se nos cayeron, ustedes saben, en Argentina en los últimos 10 años cayó el 50% de los apicultores. Ese es un dato. No es que nos olvidamos cómo se hace apicultura o no entendemos más a las colmenas, sino que hay un problema. El modelo se robó el ambiente, que es donde están las abejas. En ese tránsito venimos trabajando puertas adentro. Pensé que esto lo resolvemos trabajando con los consumidores y trabajando con los trabajadores, digo, haciéndonos tomar conciencia de cuáles son las aristas de este modelo que nos están partiendo. Pero yo quería hacer un comentario puntualmente al respecto de este informe, que era en esta serie de variables que se analizan para determinar cuándo un tóxico es altamente peligroso, están las abejas. Y una de las cuestiones que discutimos siempre con SENASA, poco, porque no nos dejan discutir mucho, o sea, para ellos este modelo es fantástico.
es que los pocos análisis que se hacen, además de ser en fases agudas sobre las abejas, es sobre las abejas. Aquí hay un problema previo que es, las abejas no son individuos. El animal es colectivo. Digo, yo sé que parte un poco la cabeza No, pensar bueno, en, es así. Bien, Claro. sí. pero los análisis se hacen sobre el individuo Claro. y no sobre el colectivo. No se analizan colmenas, se analizan abejas. Y es un problema que tiene que ver con el modelo. Y es un problema que estamos dando tratando de hacer entender. Porque yo sé que a lo mejor es estéril la discusión, pero la discusión hay que darla, y en los lugares donde hay que darla. Pero me parece que nos tenemos que animar a pensar también en esa clave de animal colectivo. Y sobre todo cuando hablamos de agroecología, digo, sin abejas no hay alimentos. Esto es sencillo, lo sabemos todos. Con lo cual tenemos que pensar a las abejas como eso, como un colectivo, un animal colectivo, y es un desafío interesante para pensarlo en lo cotidiano. Digo, a veces nos cambia la forma de pensar el resto de las cosas cuando pensamos que tenemos unos compañeritas o compañeritos al lado que trabajan de una forma sistemáticamente colectiva. Digo, uno al lado del otro, haciendo un proceso casi mágico. Tal vez eso, que cuando en los protocolos se analicen abejas... Claro, vamos a proponerlo en la próxima reunión del PAN, claro. en el convenio lo vamos a proponer. Vamos a proponer. Y por supuesto que para lo que necesiten el conjunto de organizaciones que forman la Sociedad Argentina de Agricultores está más que... Sí, como te contaba, nosotros organizamos Claro. con PAN y RAPAL en el 2008 este evento, tenemos el CD, como hace poquito se lo prestamos a unos amigos de Mercedes que están trabajando esta problemática, porque, bueno, muy buenas presentaciones de Brasil, de Argentina, estamos hablando 11 años atrás, cómo afectaban a las abejas, como decimos, el sistema, porque el sistema, yo lo dije muy rápido, altera los modos de vida, ¿no? de alimentación, de alojamiento, y obviamente a partir de algunos trabajos de investigación que hicimos con alumnos, tenemos unas tesis para compartir, vemos eso, ¿no? Que los productores se pueden encontrar muchas veces con abejas colmenas despobladas o con colmenas llenas de miel sin abejas, ¿no? Porque hubo una pulverización. Y conocemos productores arruinados que han tenido que dedicarse a otra cosa porque obviamente aparecieron sus colmenas. Conocemos sobre todo uno que nos apoyó en esa reunión, que hoy no es ya apicultor. Pero lo tomamos y lo llevamos a las próximas reuniones. Sí. Gracias. Yo vivo en un lugar donde hay muchos campings. Todos los campings tienen su cancha de golf. Y yo sospecho que para mantener ese pasatito que es una alfombrita, Les dan con todo. Sí. Tal cual. todos van con declive al río. Todas. Entonces, eso se habrá podido estudiar. Mis sospechas serán... No, tus sospechas son fundadas, ¿no? Sí. En muchas canchas de golf se usan obviamente parte de sus plaguicidas, obviamente todo un modo selectivo y depende de los procesos, porque hay herbicidas que matan todo, como el glifosato, otros que matan nada más que a las gramíneas, otros que matan a la dicotiledóneas, otros plaguicidas que a lo mejor lo van usando como el paraquat, ¿viste? En algunos núcleos nada más, ¿no? En lugares de alta concentración a lo mejor de pasto. Entonces, tu sospecha es real, digamos, en muchos campos de golf se utilizan, ¿no? Todos estos productos químicos. Fíjate que hasta el año pasado, ¿te acordás? Bueno, apareció en la cancha de River, ¿sabes? Estos productos. Digo, a mí me ha tocado ver glifosato en cualquier lugar, pleno centro de Morón, en la sociedad de médicos usaban glifosato para un cantero de 2x2 que tenían. Y en todo caso, decís vos, muchos de estos productos, sobre todo la atracina, percolan por las napas de agua y terminan en el río, y del río muchas veces sacamos el agua para tomar nosotros, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema de cómo, fíjate, permeó, en el mejor sentido de avanzar y de impregnar, ¿no? Como la tierra, ¿viste? Que permea el agua, permeó esta mirada, ¿no? De corto plazo, todos, de que cualquier cosa que no es el cultivo que vos sembraste es un yuyo, ¿no? Entonces, sea en una huerta de 2x2, sea en un campo de golf, sea en una producción de yerba, lo que aparece hay que eliminarlo porque, ¿no? Sin pensar que a lo mejor es parte integrante de ese ecosistema, te puede brindar
no digo que sea igual que las abejas, pero un efecto ecosistémico muy interesante, ¿no? De atraer insectos benéficos. Entonces esta idea de todo lo que yo no sembré tengo que sacarlo, permeó todo, ¿no? Por eso vemos que hoy en una huerta escolar muchas veces usan herbicidas también, en los centros de salud, en el hospital, en todos lugares. Lamentablemente se usa. A propósito de eso, hace 2 semanas atrás fui al dentista y el dentista, sabiendo lo que yo hago y que siempre comentamos, me contó la historia de una clienta que la veía cuando se le levantaba el pantalón lleno de una alergia espantosa. Entonces le dijo, ¿y qué te pasó? Es que yo le tengo alergia a los fierros, le dijo, de los palos de golf, porque es golfista la señora. Entonces él dijo, pero qué raro, un fierro, ¿qué tiene que ver el fierro si no te toca? No, es que son los fierros, me dijeron que... Y él la mandó a donde otra doctora que tiene un aparato que detecta a qué sustancia uno le tiene alergia. Y la puso ahí, tuvo una media hora, estaría ahí, y de repente sale, eran herbicidas. Y la señora ahora por supuesto que alegó ahí en las canchas de golf, y le dijeron, bueno, vamos a avisarle cuando no lo echemos para que no tenga problemas. Y se le quitó, en realidad ella no va cuando echan esto, y se le quitó la alergia. Echan muchos herbicidas y otros plaguicidas en las canchas de golf. Pensando, esta sería una pregunta para el abogado, digamos, en el municipio, tomando el concepto, ¿no?, de precaución, ¿podría legislar para que las canchas de golf que están dentro del municipio no utilicen? Sí. Poder podría. Podría prohibir también. Claro. Sí. Pero digamos, eso es una cosa puntual, y ya digo, como hay muchas canchas de golf y en este momento el municipio, por ejemplo, está sacando una... De hecho, ya empieza a haber... preservar los humedales, de repente en el mismo camino, porque era que va a haber... Empieza a haber incluso preocupación de los propios campos de golf y de los usuarios de los campos de golf. Porque en Estados Unidos es como más un despelote y hay juicios. Y acá, hasta Eduardo Cerdá asesora a un campo de golf que quiere hacer el campo de golf agroecológico. Ah, mirá. Sí. Esa no la tenía. Sí. Es buenísimo. Sí. Pero sí, digo, o sea, es una cuestión de poder, pero de poder hacer se puede. Se puede restringir, se puede regular, se puede prohibir. El tema son las relaciones de fuerza que te permiten en ese territorio dado lograr eso, ¿no? Con los jugadores. Una pregunta, estos 18 químicos que encontraron en el agua de Pergamino, 18 agroquímicos, no químicos, piensan, entre ellos atracina, por ejemplo, ¿piensan que esto va a ayudar a que se haga más conciencia? Ojalá. Sí, ojalá. Hay que ver qué termina el caso ahí, ¿no? Porque ahí la discusión se está dando judicialmente los niveles de detección. Porque el municipio, por supuesto, salió fuerte a decir, bueno, los niveles de detección... La autoridad del agua dice que están bien. Eso ya lo No, por eso se discute porque nuestros parámetros de medición son muy distintos a la Unión Europea. Entonces, conforme a los parámetros de medición del límite de residuos de Argentina, no tenés un problema tan grande. ¿Entendés? Por eso se dice que en realidad nuestros parámetros de límite máximo de residuos deberían ser conforme a la Unión Europea. Que eso lo tienen justamente... Pero finalmente el tema es que esa causa no va a prosperar porque el código, las variables argentinas están dentro del nivel. O sea, esa es la discusión que se está dando hoy concretamente. Están discutiendo los parámetros. Pero, más allá de eso, el caso de Pergamino ha sido muy importante porque visibilizó el tema de la contaminación del agua con agrotóxicos, y la situación de Pergamino la vas a encontrar en toda la provincia y toda la zona vinculada al modelo productivo. Un comentario que me preocupó porque cuando estaba buscando a ver qué habían encontrado, leo un estudio de Estados Unidos, porque claro, en este caso además encontraron el agua corriente, no es que fueron a un pozo en el medio del campo. Y resulta que los químicos que se usan en el tratamiento del agua para potabilizar empeoran el metabolito que deja la atracina.
O sea que tratando de limpiar el agua dejas un residuo que es peor. O sea, estamos en un círculo vicioso. Bien, Anabel, ¿usted quiere contar algo? No podría. Solo estoy deprimida, no. Está permitido deprimir. No, me parece que no. Pero eso es disrupción endócrina. No, o sea, yo no me deprimo por cosas muy fáciles, o sea, y concreto y rápido. Él hizo un trabajo, hay que leerlo ese trabajo, hay que hacerlo también, ¿no? Y él lo que pone ahí es una herramienta, y esas herramientas están ahí para usarlo, y como está él y un montón de otra gente, tenemos herramientas, hay que laburar en red. Y el otro día alguien me llamó por teléfono, yo sigo los casos de los juicios de Monsanto, de Estados Unidos. Hay otro juicio al glifosato en Francia. No, le digo yo, no es Francia. O sea, sí es Francia, no es el glifosato. Y ahí agarré el trabajo, lo llamé en realidad, porque soy más vaga que eso, pero lo llamé y no lo encontré. ¿Y qué hice? Agarré el informe, la ficha técnica de ese producto y pude agarrar y responder algo. No solo responderme a mí para poder comunicar mejor, sino que pude asesorar a alguien que estaba saliendo en televisión nacional. Una persona que es respetada, que puede contar cosas y que le llega a la gente y que dijo algo que en realidad lo escribió él. Yo lo único que dije es, fíjate, no tenés este informe, mirá la página. Entonces no estoy deprimida. O sea, sí, se había generado una situación donde nos acordábamos solo del problema. Pero es claro, el problema está. Yo me voy a deprimir porque hay que seguir trabajando en red y hay que seguir apoyando estas cosas, ¿no? El trabajo de Anabel es muy importante porque ella logró a través de los medios de comunicación visibilizar algo. ¿Por qué pensás que hay más consumidores de productos agroecológicos? Porque hay más medios que lo están transmitiendo. Por eso no es solo la única trinchera, que es importantísimo, que hace Javier, pero la trinchera de los medios de comunicación es una herramienta que la tenemos que alimentar. Me parece que es una de las cosas que es interesante. Lo que pasa es que el problema ahí es que los grandes medios de comunicación se financian con la química. Bueno, pero entonces... Si no podía seguir más lejos, vimos todos el partido de Argentina, Corteva aparecía cada 2 segundos. ¿Sí? Lo vimos todos, viendo el partido de Argentina, Corteva. ¿Qué venden los medios de comunicación? Dice, bueno, una verdulería vende verdura, el kiosco vende golosina. ¿Qué vende un medio de comunicación? El medio de comunicación lo vende a nosotros. En realidad es el negocio entre el medio y el auspiciante. Nosotros somos la moneda de cambio. Y si vos te fijás cómo financian las químicas, la pauta publicitaria, no es casual que de eso no se hable en los grandes medios de comunicación. Y si se habla, entra y se fuga, lo que siempre pasa. Entra un ratito, se va y en el medio aparece un médico con matrícula, guardapolvo blanco, te dice, señora, quédese tranquila, lo lava. Pasa el hijo de Brockshire que dice que... Bueno, pero por eso, pero en Estados Unidos hubo un juicio, un estado completo, donde se condenó a Monsanto por decirlo del agua con sal, acá lo dice de Delino Barañao, yo, o sea, estoy indignando. Paso de la depresión a la indignación. Eso hay que hacer con la depresión, indignarse. Me parece que... Le dejamos hablar porque Brailovsky decía ya en los años 80 que había investigaciones que asociaban uso de plaguicida a la depresión. Sí. Bueno, es que sí. Neurotóxico. Ahí. Es el último relevamiento en el campamento sanitario, una de las conclusiones de la gente de Damián Marceñasi fue esa. Ya, Antonio lo decía en el 88, el productor de tabaco, suicidio y uso de paratión. Sobre los envases. Sobre los envases. De los residuos peligrosos, me quedo ahí como, siempre pienso en el gran cacho de basura planetario, ¿dónde van a parar los envases? Bueno, hoy los envases van a parar donde vos... En el campito, en el baldío más cercano. Van a terminar lo echan al agua, en muchos casos. No, pero vos decís que se agujerean para que no les... Bueno, eso le decía Mariana, ¿no? teóricamente. Sabemos que en el interior. Teóricamente se deberían agujerear, lo que le recomienda el triple lavado, es lavarlo 3 veces, finalmente agujerearlo para que no se vaya a utilizar de nuevo. Lo que vemos lamentablemente en esto que estuvimos trabajando con Silvia sobre la ley, después la reglamentación, es que, bueno, todo quedó en nada, no se cumple, no hay centros de acopio temporario y lamentablemente hoy se recicla, como decís vos, para otros usos y en este caso hay muchos casos que han llegado a Garrahan de familias y de niños contaminados por reciclaje.
se reciclan para juntar agua, se reciclan para juntar gasoil, para lavarse la Estamos cara. hablando de envases plásticos que Envases tienen plásticos venenos, que que tienen se venenos. lavan y que eso que lavas 3 veces va a la tierra Tal y cual. que eso después se Claro, usa pero- para que se lo llena con otra cosa. Y se puede usar, por ejemplo, una El tesis. INTI tiene hecho estudios de el Igual hay plástico un reciclado, el químico permanece en el Pero por plástico eso, Claro. a eso me refería. y se hacen Porque hasta queda- palitos de chupetín. Sí, Pero y por otras eso, cosas. a eso Esto Ay, supuestamente queda los propios pegado. centros Para de sumar la tu empresa depresión. De alguna manera queda pegado. ahora están haciendo ladrillo, Ahora- el vaso Ahora, plástico, después del una primer lavado, industria queda lo chipea parte y del hace producto, ladrillo, ¿no? imagínate Y vamos a una la tesis de un casa alumno construida Sebastián bien. Bronstein, en Santiago del Estero, su tesis, él veía que había un lugar donde se compraba, se acopiaba, se trituraba y lo traía para acá. Y acá se perdía toda la inversión, a dónde iba. Al Garrahan llegaron casos, puedo plantear, de Salto acá en la provincia de Buenos Aires, chicas contaminadas porque el papá lo reciclaba. A mí me tocó, lo que nos recordábamos con un amigo el 9 de julio, entrar en el basural del 9 de julio y quedarnos toda una mañana sacando fotos y recorriendo cantidad. Y después reciclado lo he visto de todo lo que imaginé, para agua, para gasoil, tacho para lavarte la cara, darle tomando a animales, Para juguetes para chicos. para juguetes, hay de todo.